Hermenéutica, clase 3, audio 3. Bueno, ya estuvimos viendo entonces las 6 claves para interpretación de la Biblia. eh, y ahora es el momento de adentrarnos en otro tema que es muy importante y que también es muy fundacional para todo lo que es la hermenéutica. Eh, Necesitamos hablar de los métodos de interpretación. ¿Qué es esta cosa de los métodos de interpretación? Bueno, hay distintas corrientes o distintas escuelas, vamos a decir así, o distintas maneras de interpretar la Biblia, pensando desde un punto de vista global, desde un punto de vista así muy general. ¿Cómo me acerco yo a un libro como la Biblia? ¿Y cómo se acercan las personas a un libro como la Biblia? Hay personas que abren la Biblia en cualquier lugar y ponen el dedo como si se tratara de un horóscopo y el texto que toque lo leen y dicen, bueno, esto es lo que Dios me da para mí hoy. Eh, bueno, ese tipo de práctica eh, muestra lo que yo estoy pensando de la Biblia, cómo yo estoy pensando que la Biblia debe interpretarse. ¿Debe interpretarse así la Biblia? ¿Debe usarse así la Biblia? Eh, bueno, otras personas toman la Biblia como un libro de texto, un libro intelectual, y lo estudian, lo estudian, lo estudian, y se quedan con esa parte, con la parte intelectual. Entonces, a veces tenemos como extremos en la forma de utilizar la escritura, ¿no? Este, entonces, vamos a meditar y vamos a reflexionar un poquito esta noche sobre la forma en que nos acercamos a la escritura. Y vamos a ver que hay distintos métodos de, de interpretación o procedimientos con los que los hombres interpretan las escrituras. Y según el método que utilizan, llegan a conclusiones muy diferentes. Evidentemente, solo uno es el punto de vista de Dios y debemos procurar el camino correcto para alcanzarlo. Así que vamos a ver por lo menos eh, cuatro métodos de interpretación bíblica. El primer método es el método racionalista. El segundo es el método dogmático. El tercero es el método alegórico místico. Y el cuarto es el método literal o histórico gramatical. Repito, el primero es el método racionalista. El segundo es el método dogmático. El tercero es el método alegórico místico. Y el cuarto es el método literal o también se llama histórico gramatical. Comencemos con el método racionalista. ¿Qué quiere decir que algo es racionalista? Bueno, racionalista viene de razón o de razonamiento. Una persona racionalista es una persona que le da un lugar preponderante a la razón, le da el lugar de mayor importancia a la razón. Entonces esta persona cree que todo tiene que ser racional, todo tiene que ser lógico. Entonces cuando se acerca a la escritura, considera, por ejemplo, que las cosas sobrenaturales no existen. Es una corriente que se originó en el siglo pasado y trata de explicar los hechos sobrenaturales de forma científica. Más que un método de interpretar, es un método para negar la Biblia, ¿sí? Por ejemplo, una interpretación racionalista de la alimentación de los 5.000 sería una interpretación que existe y es seria, a pesar de que a ustedes les va a causar mucha gracia, pero es una interpretación seria, que dice sinceramente que cuando este, los discípulos se acercaron al Señor y le dijeron, no tenemos nada para comer, eh, la gente tiene hambre y no tiene nada para comer, bueno, lo que el racionalista va a decir es que en realidad la gente sí tenía comida guardada, pero se la había guardado, se la había escondido porque no quería compartirla. Entonces, cuando se acercó el niño con los 5 panes y los 2 peces, y el Señor los bendijo,
Entonces la gente se sintió tocada, se sintió culpable y dijo, claro, yo me estoy guardando acá, me estoy escondiendo la comida y este niño dio todo lo que tenía y lo dio para que se reparta entre la gente. Entonces, ¿qué pasó? La gente se sintió tocada y empezó a sacar la comida que tenía guardada. Y así fue como que la comida alcanzó para todos. Es una, la verdad, es una explicación genial, muy creativa y muy divertida. Pero obviamente no es lo que la escritura dice, ¿eh? No es lo que la escritura este, dice el texto bíblico. O sea, esto no lo encontramos en el texto bíblico. Es solamente una deducción racionalista, ¿sí? Y generalmente este tipo de interpretaciones las hacen personas que ponen por encima, ponen muy por encima el razonamiento humano que la revelación divina. Así que este sería el primer método, el método racionalista. Ellos van a explicarte todo, van a explicar los milagros, todo tiene una explicación. ¿Eh? Personas, por ejemplo, a las que el Señor tocó y fueron sanadas, tenían enfermedades psicosomáticas, tenían enfermedades que seguramente podían ser ayudadas o mejoradas por un toque cariñoso o por una persona que les dio una palabra de seguridad, una palabra de afecto, de aprecio. Entonces esas personas eran curadas porque sus enfermedades eran psicosomáticas. Por ejemplo, es una forma racionalista de explicar. Para ellos no existe lo sobrenatural y no existe lo milagroso. Vamos al segundo método, que es el método dogmático. ¿Qué quiere decir que una cosa es dogmática o que una cosa es un dogma? Bueno, algo es dogmático cuando se impone, digamos, se impone por la fuerza y no se dan explicaciones acerca de lo que se dice. Si se quiere pensar un poco, el método dogmático podría llegar a ser lo opuesto al método racionalista. ¿Eh? El racionalista es una persona que está siempre exigiendo y pidiendo una explicación. Y el dogmático es todo lo contrario. El dogmático es la persona que te dice, esto es así porque yo te lo digo. Y se terminó. ¿Mm? Nosotros muchas veces somos dogmáticos, ¿eh? Cuando decimos, esto es así porque te lo digo yo y yo soy tu papá, o yo soy el pastor, o yo soy el líder, o yo soy el maestro, acá y no se discute. Entonces eso es una actitud dogmática, es una actitud que pretende que la otra persona acepte una verdad o un concepto sin tener que demostrarlo, sin tener que explicarlo, sin tener que argumentarlo. ¿Mm? Y es importante que no caigamos en ningún extremo, porque si podemos caer en el extremo del racionalismo, que es querer que nos expliquen todo, ¿m? Y también, pero también podemos caer en el extremo del dogmatismo, que es decir, eh, no es necesario que me expliquen nada, las cosas hay que creerlas por fe y hay que creerlas porque sí. Y a veces hay cosas que eh, necesitamos que nos las expliquen. ¿M? Sobre todo cuando una persona interpreta un versículo y no te está diciendo por qué lo interpretó así. ¿Eh? No estoy diciendo de que lo que la escritura dice no pueda ser aceptado por fe. Estoy diciendo que muchas veces predicadores, maestros, enseñadores hacen afirmaciones y no demuestran cómo esa afirmación surge del versículo. ¿Se entiende? Por ejemplo, leen un texto y luego eh, van más allá de lo que el texto dice y afirman cosas que no están del todo apoyadas o fundamentadas con el texto que están pretendiendo usar, que están pretendiendo enseñar. Entonces, se podría decir que esas afirmaciones son dogmáticas, son afirmaciones porque sí, porque a mí sí me ocurre. Este, y el método dogmático lo que tiene justamente son dogmas. ¿Qué es un dogma? Un dogma es una enseñanza que tiene que ser creída por fe sin ningún tipo de argumentación. Pero las enseñanzas doctrinales cristianas deben todas ser argumentadas con la escritura. Todas tienen que estar apoyadas con la escritura.
Así que el método dogmático es a partir de dogmas o enseñanzas establecidas, pueden ser, por ejemplo, concilios, papas, en la Iglesia Católica es un claro ejemplo de esto, y son inamovibles, ¿eh? Y lo que termina ocurriendo es que se trata de acomodar la escritura a lo que dice la Iglesia Católica. Un ejemplo, por ejemplo, de esto es el papado, la creencia en el Papa. La Iglesia Católica, por ejemplo, va a enseñar y va a decir que Pedro fue el primer papa. Y ellos pretenden utilizar Mateo 16-18, cuando el Señor le dice a Pedro, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, y sobre esta roca, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ellos van utilizando ese texto este, como la demostración de que Dios lo nombró papa a Pedro cuando le dijo eso. Van desechando otros pasajes en el Nuevo Testamento que presentan a Jehová como la roca y en el Nuevo Testamento a Jesús como la roca, y que van hablando de que todos los creyentes somos un cuerpo de sacerdotes y miembros por igual. Otro ejemplo, por ejemplo, de esto es la doctrina o el dogma de que María fue siempre virgen. ¿M? De que, por ejemplo, María tuvo al Señor Jesús y después no tuvo más hijos. Y ellos dicen María siempre virgen. Sin embargo, en Lucas 2, del 21 al 24, dice que eh, tuvo hermanos. Los hermanos de Jesús son mencionados ahí y los católicos los interpretan como que son primos. Yo recuerdo haber hablado con una viejita muy católica y ella, para poder responderme a ese texto, utilizó un texto de Génesis en el que Abraham y Lot se separan y Abraham le dice a Lot, mira, vamos a separarnos para que no haya altercado entre nosotros porque somos hermanos. Y claramente Abraham y Lot no eran hermanos, eran tío y sobrino, pero Abraham le dice que no haya altercado entre nosotros porque somos hermanos. Entonces la viejita con esto me quiso mostrar de que para los hebreos ellos se llamaban hermanos aún a los parientes que no eran los hermanos, a los primos y a los tíos también le llamaban hermanos. Sin embargo, esto está muy estudiado y la verdad que está muy debatido y es bastante claro el error. El libro de Génesis fue traducido del hebreo, ¿eh? Y la expresión de Abraham y Lot no es una expresión literal. En cambio, el texto de Lucas está traducido del griego y en el griego no existe una palabra hermano que signifique pariente. En el griego hay una palabra diferente para pariente y la palabra hermano, significa literalmente hermano, no tiene otro significado. Así que acá vemos un ejemplo de una enseñanza dogmática que se impone por encima de la Biblia. De esta manera se le quita autoridad a lo que el texto de la palabra de Dios dice y se lo da a lo que los hombres dicen. Tuercen las escrituras para su propia perdición, como dice 2 Pedro 3, del 16 al 17. Bueno, nos falta ver el método alegórico místico y el método literal o histórico gramatical, pero lo vamos a ver en el próximo audio.